Dios te bendiga, buenas tardes, bendiciones. Le habla para ustedes el obispo Victorio Donato, presidente del Concilio Apostólico JCO y de la Torre de Oración. Hoy vamos a compartir un tema sobre la santidad en nuestro programa Un Cafecito con el Obispo. Este tema había sido programado para la semana atrás, pero hoy estamos vigentes para hablar un poco sobre este tema de la santidad. Hoy fue un día especial, un día muy bonito, un día donde pudimos trabajar en la calle, pudimos llevar la palabra de Dios, pudimos conectar al pan de la iglesia a muchas personas acá en Miami. Entonces, la palabra santidad, lo que nos enseña la Biblia de la palabra santidad, que es pureza. La palabra santidad representa pureza, representa separación y dedicación a Dios. Es cuando tú te separas para establecer un vínculo profundo de intimidad, de pureza con Dios. Pero yo quiero hablarte también un poco sobre aquellos que se creen y se llaman perfectos y entran en el legalismo de señalar a esas personas que se están santificando con el concepto de la palabra de Dios, pero el espíritu de fariseo toma otro concepto y le obliga y le arrastra a creer que ellos son los mejores y que ellos no pecan y por lo tanto ellos tienen el control de la espiritualidad de la santidad. Entonces el espíritu de fariseo se cree perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Nacimos en un plan perfecto de Dios. Nosotros nacimos en un plan perfecto de Dios, pero nuestra naturaleza es pecaminosa, no es perfecta nuestra naturaleza. Pero cuando el espíritu de fariseo toma a una persona, esa persona se cree perfecta. Esa persona son los que creen que no tienen viga en su ojo, que no tienen pajita en su ojo, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que no hay ni una sola persona en este planeta que no peque y que haga el bien. Vamos a buscar la palabra en Eclesiastés, capítulo 7, verso 20. Capítulo 7, verso 20, leemos. Dice la palabra de Dios, ciertamente, estamos leyendo la palabra de Dios, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces ahí se desborona esa edificación de la supuesta perfección que nosotros poseemos. Nosotros no tenemos una perfección, sino nuestra perfección está dentro de un plan divino de Dios hacia su pueblo, hacia nosotros. Entonces la Biblia dice, nadie se crea. O sea, el fariseo, el espíritu de legalismo, se cree que está por encima de todas las personas, porque simple y llanamente se saben 4 versículos bíblicos. Son personas que leen mucho la Biblia, estudian mucho la Biblia, pero la acomodan para su propio beneficio. Si tú vas al libro de Romanos, Libro de Romanos, capítulo
En el capítulo 12, verso 3, mira lo que dice la palabra acá. Digo pues por la gracia que me es dada, Pablo hablando, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, repite conmigo, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces ahí Pablo está exhortando a ese espíritu de fariseo que se cree que son superiores porque se están dando un estatus en el cual ellos no califican. El estatus de la perfección para usted ni para mí califican. Una cosa es que nosotros nos esforcemos por no pecar, pero eso no quiere decir que usted y yo no vamos a cometer errores. Entonces ya vamos a llegar hasta ese nivel. Entonces, la Biblia habla claramente que nadie debe de creerse de sí mismo algo superior, sino que con justo juicio, que nosotros nos evaluemos verdaderamente y con un buen juicio de nosotros mismos podamos hablar. Y lo primero que tenemos que nosotros entender es que nosotros no somos perfectos, aunque hayamos nacido en el plan perfecto de Dios, que es muy diferente. De la fundación del mundo fuimos tejidos en el vientre de nuestras madres. Nos preparó y nos levantó para un plan perfecto. Entonces, si la palabra nos enseña que no hay una persona justa, ni aún una, que no peque, que no haga el bien, como dice Eclesiastés capítulo 7, verso 20, entonces el espíritu de legalismo, el espíritu fariseo, son aquellos que toman piedra porque se creen superiores. Ahí había un grupo de personas, había una mujer que la habían sorprendido en el acto del adulterio, y confrontaron a Jesús para ver qué decía Jesús. Y Jesús, sabiendo que Eclesiastés 7:20 dice claramente que no hay justo, que no hay uno que no peque, entonces él le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces ahí rompió, desbarató ese edificio de señalamiento contra tu prójimo. Y si tú vas al libro de Juan, en el capítulo 8 de Juan, en el versículo 7, dice la palabra de Dios, él inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, ellos se creían superiores, pero su conciencia los castigaba. Porque ellos tenían el conocimiento también del libro de Eclesiastés. Aquellas personas que te señalan porque tú pecas, que te señalan por sus errores, que te señalan por tu caída, son personas que te están arrojando piedra, pero que su conciencia lo está atacando también. Son legalistas fariseos de este tiempo. Dice la palabra de Dios, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando de los más viejos hasta los posteros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban?
¿Dónde están los que te acusaban? No hay nadie con autoridad legal, sino solamente yo, Jesús, le estaba diciendo que te puede condenar. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Dónde están los que te acusaban? No había un digno allí de levantar la mano contra ti, aunque usted haya caído en adulterio, aunque usted haya caído en pecado. No hay uno que tenga autoridad legal para levantar la piedra contra usted y rogarla. Entonces Jesús le dijo, y enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ninguno te condenó porque no tienen derecho legal. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno. El que tenía el derecho legal para condenarla, el único santo que estaba ahí, le estaba diciendo: ni yo te condeno. Vete, vete y no peques más. Vete y esfuérzate. Vete y busca de tener dominio propio. Vete y santifícate, apártate, sepárate, entra en pureza, entra en una dedicación con mi presencia. Ahí le estaba diciendo el Señor eso. Entonces, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. No hay nadie que te pueda señalar al menos lo que tienen espíritu de fariseo, espíritu de legalismo, no espíritu religioso. Creen en la persona, religión y legalismo es otra cosa. Un espíritu legalista. Eran hipócritas. Entonces ahora vamos a hablar de las tres clases de santidad que te quiero yo hablar hoy. Hoy yo te quiero hablar de tres tipos de santidad. Y la primera santidad de la que yo te quiero hablar en este día, esa primera clase es la santidad perfecta. La santidad perfecta. Esa santidad que está revestido de la Trinidad. Esa santidad que está revestido del Espíritu Santo. Esa santidad que está revestida Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre. Esa santidad perfecta. Esa santidad perfecta es la esencia de la vida. Es la esencia de la creación. El que no conoció pecado. ¿Estamos aquí? El único aprobado como sacrificio. No había uno solo, dice la palabra en Apocalipsis capítulo 5, digno de abrir los libros, sino solamente uno. El león de la tribu de Judá. Solamente uno. Entonces había uno solo aprobado para el sacrificio. De tal manera Dios amó al mundo que entregó, que dio a su Hijo unigénito, para que el creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. El que creyera y confesara con su boca y creyere con su corazón que Jesús es el Señor, será salvo. Él y toda su casa será salvo. La palabra en Apocalipsis, capítulo 4. Apocalipsis, capítulo 4. En el verso 8. Dice la palabra de Dios: y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Estamos hablando que nuestro Dios es 3 veces santo. Dice la palabra en Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y si tú vas al libro en Isaías, vas a Isaías, capítulo 6 de Isaías, verso 3, dice la palabra de Dios. Y él uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Esa es la primera santidad de la que yo te quiero hablar. La santidad perfecta. Esa santidad que no comete errores. Esa santidad que no peca. Esa es la santidad perfecta. La que usted y yo no podemos tener, no poseemos. Nadie puede igualar la santidad de Dios. Nadie la puede igualar. Pablo toma como referencia la santidad de Dios y le exhorta a ser santo como Dios es santo. Primera de Pedro capítulo 1, versos 15 y 16. Pablo toma como referencia la santidad perfecta de Dios y exhorta al pueblo a ser santo como Dios es santo. ¿Estamos aquí? Si la primera santidad es la santidad perfecta, la santidad que no comete errores, la santidad que no peca, la santidad que no ha conocido pecado, una santidad suprema, una santidad que honra a los ángeles del cielo, honran esa santidad, y esa santidad llena toda la tierra de la gloria del Todopoderoso, del Dios Todopoderoso, de esa santidad. Ahora, la segunda santidad, la santidad estativa. Esa santidad es que somos santos porque Dios nos hizo santos. ¿Estamos aquí? Nosotros somos santos porque Dios nos hizo santos. Y Jesús nos hizo santos por medio de ¿qué? De su sacrificio. ¿Por medio de qué? De su sangre. Nuestra santidad dependió de un sacrificio. Vamos a buscar el libro de Hebreos. Busca la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13. Verso 12. Dice la palabra de Dios: porque lo cual también, para santificar al pueblo mediante de su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Te lo voy a leer. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante de su propia sangre, padeció. Entonces, la segunda santidad que estamos hablando es una santidad dependiente. Es una santidad dependiente de la sangre de Cristo. Porque la santidad se pierde en el momento que se peca. Cuando pecamos, nos acercamos, nos familiarizamos y nos apartamos, pero para el pecado.
Pero la sangre de Cristo rompe toda relación que podamos tener con el pecado y nos aparta, nos purifica y nos hace apartado para una relación, para una intimidad con Dios. ¿Estamos aquí? La santidad de Dios no. La santidad de Dios es perfecta. No tiene relación con el pecado. No conoció pecado. No es un pecador. ¿Estamos aquí? Entonces, el que nos hace santo es Jesús. Por medio de la sangre de Cristo, por medio de su sangre, en el cual pagó un precio, padeció para nuestra santificación, según el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 12. ¿Estamos aquí? Pero aún con todo y eso, pecamos. Porque la palabra de Eclesiastés dice que no hay uno que no peque, que haga el bien. Nosotros, por nuestra naturaleza, pecamos. Pero por el plan divino de Dios tenemos redención. Por nuestra naturaleza, pecamos. Somos como el perro que vamos al vómito. Somos como el cerdo que vamos al charco. Pero por medio de la sangre de Cristo nos purifica y nos limpia. ¿Estamos aquí? Aún con todo y eso, estamos pecando. Constantemente nosotros estamos pecando. O levante la mano los espiritistas de fariseos que tienen. Los legalistas fariseos que no tienen pajita en su ojo y lo que cargan son piedras en las manos. ¿Estamos aquí? Pero con todo y eso pecamos. Es una lucha que tenemos. Es una lucha. Nadie puede decir que no peca. Usted no se puede llenar la boca y decir, yo no soy una pecadora. Yo no soy un pecador. Ni los más guardados. Ni los más guardados. La palabra, el salmista habla en la palabra de Dios, líbrame del pecado oculto. Hay pecado manifestándose en la vida de cualquier creyente en el Señor. Personas convertidas a Cristo, personas bautizadas, líderes espirituales, en cualquier estándar donde usted se encuentra sirviéndole a Dios, usted y yo nos inclinamos en hacer el mal. Nos inclinamos en pecar porque es nuestra naturaleza. Pero el plan divino de Dios está en separarnos de esa naturaleza y tener una ciudadanía celestial. Separarnos de esa naturaleza pecaminosa por medio de la sangre de Cristo. Y constantemente está renovando nuestra vida espiritual por medio de la Eucaristía, por medio de la Santa Cena, por medio de la sangre de Jesús. Estamos aquí. Si tú ves la palabra en Primera de Juan, en el capítulo 1, en el verso 10, dice la palabra de Dios, el que diga allí, el que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. ¿Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 10? El que dice que no peca, hace a Dios mentiroso. Cuando usted dice, yo no peco, yo soy perfecto, todos ustedes son unos pecadores, menos yo. Todos ustedes van para el infierno, menos yo. Yo voy a ser arrebatado en un torbellino y ustedes no. Usted está llamando a Dios mentiroso. Porque no hay una sola persona que no peque. Una cosa es pecado y una cosa es pecado deliberado. Ya vamos a hablar sobre eso. Nuestra santidad depende de nuestra confesión, de nuestro arrepentimiento, de nuestros pecados.
alcanzamos la misericordia de Dios, que es nueva cada mañana, del tamaño del cielo a la tierra. Y cuando confesamos nuestro pecado con nuestra boca y nos apartamos de ese pecado, alcanzamos misericordia de Dios y la sangre de Cristo nos lava, se activa la sangre de Cristo y la sangre de Cristo nos santifica. Amén. ¿Por qué nos santifica? Porque hay un pacto. Hay un pacto en el plan divino de Dios. Hay un pacto que es nuevo y es eterno. Es una nueva alianza. Es la sangre. La sangre de tu uso diario, de tu uso por segundo. Tú usas la sangre de Cristo para limpiarte. Cuando tú estás lleno de barro y tú se mete a su ducha y se baña y se lava, se limpia, y usted se ve en un espejo y se ve limpio. El pecado ensucia. Se llama lodo cenagoso. Y Dios nos ha sacado de ese lodo cenagoso a una luz admirable por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del pacto. ¿Estamos aquí? Usted usa la sangre de Cristo cuando fuera necesario. Jesús no se la va a negar. La sangre de Cristo está vigente. Si usted pecó, no se sienta derrotado. Siéntase derrotado cuando el diablo le engañe y usted se mantenga firme en la posición de derrota. Y haga el lago cenagoso como su habitación. Ahí siéntase derrotado. Pero mientras usted tenga la lucidez de la palabra de Dios, y usted sabe que Eclesiastés nos habla que no hay una persona justa que no peque y que no haga el bien, y que nuestra naturaleza nos inclina a pecar, pero que hay un plan divino de Dios de la fundación del mundo para que usted y para que yo seamos santificados por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, en el cual pagó un precio de padecimiento. Usted se puede levantar de su derrota. Usted se puede levantar de su caída. Usted se puede levantar de la condición donde el diablo lo ha llevado o su propia concupiscencia lo ha llevado. Y usted puede decir, la sangre de Cristo está vigente, la sangre de Cristo me lava, la sangre de Cristo me limpia y me levanto. Aunque mañana vuelva a pecar, usted tiene que hacerlo a cada momento. No estoy justificando el pecado sobre la vida de nadie, sino te estoy alertando y diciendo, hay sangre de Cristo que está vigente para ti y está vigente para mí. La sangre de Cristo tiene poder para redimirte, para levantarte, para restaurarte, para operar sobre tu vida y santificarte. No te sientes derrotado porque consumiste droga o porque cometiste cualquier tipo de pecado, eres un alcohólico. No te sientas derrotado, siéntete con una oportunidad de Dios y decir, Señor, aunque en pecado me concibió mi madre, tenías un plan de salvación para mí. Tenías un plan perfecto para mi santificación. Tienes que creerlo. Se te tiene que revelar la sangre de Cristo. Se te tiene que revelar la santidad. Estamos aquí. Saludo a mi hermano Saverio. Dios te bendiga, Saverio. Te felicito, hermano. Estás haciéndolo muy bien. Te estoy siguiendo en las redes sociales. I love you, mi hermano. Un líder allá espiritual de Venezuela en una iglesia linda. Emmanuel, Dios te bendiga, siga avanzando, que Dios está contigo y tiene un plan contigo. Si tú vas a la palabra de Dios en primera de Juan, si tú vas a primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice la palabra de Dios, si confesáramos nuestros pecados, estamos aquí, si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar, para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué? ¿Qué dice? Y limpiarnos de toda es toda, no hay ninguna regulación, toda, no hay ninguna limitación, toda nuestra maldad. ¿Cuál es la maldad que tú puedes operar en tu vida?
¿Cuál es la maldad? El tamaño, la dimensión. La sangre de Cristo la cubre, te limpia, te restaura. La sangre de Cristo te restaura, te limpia. Si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Amén. Nuestros pecados, Dios limpia nuestra vida, Dios limpia nuestra alma. Nos limpia de toda maldad. No te dejes señalar por lo que tienen las piedras en las manos. Ellos no son dignos. Son fariseos, legalistas, criticones, envidiosos. Tú no vas a morir si te arrepientes de tu pecado. La Biblia dice, el alma que pecare, de ciertamente morirá. Pero tú tienes oportunidad de decir hoy, yo me voy a arrepentir, yo me voy a apartar del pecado, yo me voy a santificar porque yo voy a tomar la sangre de Cristo y la sangre de Cristo me santifica. Y la sangre de Cristo me aparta para Él, para sus planes, para su propósito. Dios te quiere levantar. No importa cuántas personas hayan agarrado piedras para lanzártelas. Se van a podrir en sus manos porque no tienen derecho legal. No tienen autoridad legal para tirártelas sobre ti. Porque son unos fariseos legalistas que hablan pero que no cumplen, no se someten a Dios. Es que no tienen autoridad contigo. El que tiene autoridad contigo se llama Jesús. Pero Jesús le dijo a la mujer, no veo a nadie que te condene. Ni yo te condeno. Porque yo no te condeno porque soy tu abogado. Y aquí abogué, dijo Jesús. Él es nuestro abogado justo. Jesús es nuestro abogado justo que nos defiende. Primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, Dios no quiere que pequemos, pero si alguno hubiéramos pecado, abogados tenemos para con el Padre. ¿Quién? Jesucristo, el justo. Jesucristo, el justo. Cuando tú encubres tu pecado, porque le tienes miedo a las piedras, le tienes miedo a los que se consagran abogados en este tiempo, a los fariseos de este tiempo, a los legalistas de este tiempo. Cuando usted encubre su pecado, usted está dependiendo de usted mismo en su defensa. Usted está diciendo, no quiero al justo como mi abogado, sino yo mismo puedo defenderme. Cuando usted confiesa su pecado, no le importa quién lo escuche. Cuando usted confiesa su pecado y su pecado se hace público y la gente quiere agarrar piedra y señalarlo, y la gente le dice, mira este líder, este pastor, que este fulano, que este perencejo, mira hasta dónde llegó. Usted le va a decir, no hay un justo. Mi oficio es pastoral. Es mi trabajo ministerial. Y eso no quiere decir que me hace inmune a los ataques del diablo, a los ataques de mi mente, a los ataques de mí mismo. Pero tengo abogado en Cristo, el justo. ¿Alguien está aquí? Usted no puede
encubrir su pecado. El que lo encubre perece. El que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y activa el abogado por excelencia. Usted no le tiene que tener miedo a los que tiran piedras porque se le van a podrir en las manos. Cuando usted le dice a Dios, Dios, es pecado contra ti. Dios, he pecado, Señor, he pecado. Y hay una muchedumbre de gente señalándome. Hay una muchedumbre de fariseos legalistas señalándome con piedras en sus manos. Jesús le va a decirle a usted, las piedras se le van a podrir en sus manos, porque no hay uno solo que no peque y haga el bien. Y el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, y tú verás que nadie tiene autoridad legal para señalarte ni para condenarte, porque abogado tenemos en Cristo. Y Él nos hace saber, no para que pequemos, pero si llegáramos a pecar, vayamos a Él, porque la sangre de Cristo nos santifica. La sangre de Cristo nos santifica. ¿Estamos aquí? ¿Estás defendiéndote a ti mismo si no confiesas tu pecado? Estás desechando al abogado por excelencia. Jesús quiere lavar. Jesús quiere cambiar nuestros vestidos viles. Dios quiere sacarnos del lago cenagoso. Dios quiere cambiar nuestras ropas. Ropa de santidad, vestiduras blancas. Vestiduras de santidad. ¿Estamos aquí? Ahora quiero hablarte de una tercera santidad. La tercera santidad es la santidad de votos. La santidad de votos es la que te fuerza, es la que te hace someter en el conocimiento de la palabra, es la que te hace sentir dolor cuando tú cometes un error. No te estás autocondenando, sino por el conocimiento de la consecuencia que puede venir a tu vida. Tú sientes tristeza y sientes dolor por lo que has hecho. Y haces un voto con Dios. Haces votos. Vamos así al libro de Job. Vamos al libro de Job. En el capítulo 1. En el capítulo 1 de Job, vamos al 31. Vamos al 31. En el verso 1. Ve lo que dice la palabra. Hice pacto con mis ojos. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Dice Job, hice pacto con mis ojos. No miraré con lujuria a ninguna joven. El pacto de santidad, el pacto de santificación. La Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 7, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso lo dice la palabra de Dios. Imagínate el varón que Dios llamó perfecto. El varón que Dios llamó perfecto está haciendo pacto, está haciendo voto con sus ojos para no mirar, ni codiciar, ni lujuriar a ninguna virgen, a ninguna mujer joven. ¿Estamos aquí?
El varón que Dios llamó perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué dice la palabra en Job capítulo 1, verso 8? Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Mira el concepto que tenía Dios y el que tiene Dios de Job. Pero aún con todo y eso, en el capítulo 31 dice: yo hago pacto con mis ojos para no ver, para no mirar la lujuria, no mirar ninguna virgen, no ver ninguna mujer joven. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Job haciendo votos para guardar su lugar delante de Dios. Eso es un nivel de santidad. Hacer votos para guardar nuestro lugar de santidad. Nuestro lugar delante de Dios. ¿Estamos aquí? Estamos viviendo un tiempo que los líderes toman licor. ¿Y sabe cuál es la justificación? La carne es débil. Porque eso es lo que dice. La carne es débil. Y es verdad, la carne es débil. La carne es enemistad con el espíritu. Empiecen a escuchar música mundana. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Comienzan la gula, la glotonería, porque la carne es débil. A mentir, a fornicar, a lujuria, a la masturbación, el adulterio, muchos ya en brujería, en idolatría, falta de amor, falta de perdón. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Es la justificación que tienen muchos líderes espirituales en este tiempo. Pero Job hizo pacto. No quiso justificarse porque la carne es débil. Si la carne es débil, hago pacto. Si mis ojos son débiles, hago pacto. Si mi corazón es débil, hago pacto. Si mi mente es débil, hago pacto. No te estoy hablando de dinero. Job hizo pacto. Usted también, yo también, podemos hacer pacto. ¿Estamos aquí? Usted y yo podemos poner los ojos en el lugar correcto, extender nuestra mirada a la meta, al perfecto, al supremo llamado, a la perfección. No somos perfectos, pero podemos poner nuestros ojos al supremo llamado, a la perfección. ¿Estamos aquí? Salmo 121, capítulo 1 y verso 2. Dice: alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra. Usted tiene que tener dominio propio para poder entrar como líder espiritual en ese pacto de santidad. Necesito hacer un pacto, un voto de santidad. Saludos a mi hijo Víctor, Dios te bendiga, hijo, bendiciones. Tenemos que entrar en ese nivel. Cuando viene la ira, cuando viene la contienda, el griterío, la pendenciería, la soberbia, hay que tener dominio propio. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer si no lo puedo controlar? Hago un pacto como lo hizo Job. Señor, yo quiero hacer un pacto contigo. Permite que mis ojos, Señor, no se desvíen cuando hay una escoba con falda, Señor. No permita, Padre amado, que mis olfatos se activen, mis hormonas se activen cuando pase por una licorería, Señor. Cuando pase, Dios, por medio de una discoteca, permite, Señor, tener dominio propio y guardar mi santidad
guardar mi posición delante de ti, Señor. Guardar mi posición delante de ti, porque los líderes espirituales es importante que guarden su posición delante de Dios en santidad. ¿Por qué? Porque la santidad de un líder espiritual depende, la santidad de un líder espiritual se llama testimonio, y cuando una persona como líder espiritual guarda esa santidad, por ese testimonio, por esa puerta van a entrar muchas personas. Pero cuando un líder espiritual pierde esa santidad porque no quiere esforzarse, no quiere hacer pacto, no quiere hacer voto de santidad, entonces puede romper y dañar la iglesia. Si tu comida es ocasión de caer, no te la coma. Usted tiene que esforzarse como un líder espiritual. Si a usted le gustó la fiestecita, cuando escuche una música, haga un pacto, apártese de ahí. El sabio del mal se aparta. No justifique, no, que la carne es débil. Lo que pasa es que un traguito, 2 cervecitas, 3 tragos de ron, el trago social, todo me es lícito, obispo, pero todo no te conviene. Cuando usted decidió servir a Dios y tomar el llamado de Dios para ser líder espiritual de una congregación, de una comunidad, usted tiene que guardarse y entrar en la santidad de pacto. No quiere decir que usted no pueda fallar, arrepentirse, y la misericordia de Dios le va a tocar. Pero nosotros, los líderes espirituales, tenemos que entrar en ese nivel de santidad, el nivel de pacto. Señor, tengo ganas de comer. Pastores pesando 400 kilogramos predicando sentados, sin ninguna enfermedad de tiroides, sin ninguna enfermedad, simplemente porque están dentro de la glotonería y de la gula. ¿Por qué? Porque no quieren hacer voto de santidad y nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. No queremos ir a un gimnasio, no queremos correr, no queremos hacer cardio. Simplemente queremos llenarnos nuestro estómago de comida y comida y comida. Satisfacer los deseos de la carne. Usted como líder espiritual tiene que esforzarse, entrar en la santidad que amerita esfuerzo, que amerita pacto, que amerita voto. Me gusta el dinero, me encanta el dinero. ¿Qué voy a hacer con dinero? Quiero dinero. Y empiezas a estafar, empiezas a robar, no, que la carne es débil. No, usted como líder espiritual, usted tiene que guardarse. Usted tiene que esconderse lo más posible del pecado. Porque su vida espiritual, su santidad, es una herramienta que sus discípulos, sus hijos espirituales, sus seguidores, no sé cómo usted lo llama en su ministerio, yo lo llamo mis hermanos en Cristo, van a mirar como hermano mayor. Porque eres el primer modelo. Eres el primer modelo que tiene la congregación para parecerse a Dios. Eres el primer modelo. Y si usted no se esfuerza para guardar ese modelo, la gente que le sigue no va a entrar a Dios porque cree que usted es la puerta. Cree que usted es el ministerio. Así que usted tiene que guardarse. Usted tiene que entrar en esa santidad. Pelear con usted mismo. Pelee con usted mismo. Estamos aquí porque Daniel lo hizo. La Biblia dice en Daniel capítulo 1, verso 8. Dice la palabra: Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey, ni con el vino que tomaba el rey. Usted necesita esforzarse. No estoy diciendo que esto es fácil, pero es una responsabilidad que tomamos nosotros como líderes espirituales de la iglesia, como embajadores de nuestro Señor en nuestras congregaciones, en nuestro concilio. Sean pastores, sean sacerdotes, sean obispos, sea cualquier oficio que usted tenga, en cualquier ministerio que usted esté operando.
Usted necesita esforzarse porque usted es el primer modelo para que la gente pueda conocer a Dios. Usted es el primer modelo para que la gente pueda conocer a Dios. Usted es la puerta en el cual la gente va a entrar y se van a relacionar con el conocimiento de Cristo, de la doctrina de la iglesia. Entonces, usted tiene que poseer dominio propio. Cuando venga cualquier cosa a su vida, usted tiene que buscar estrategia. Líderes espirituales que han perdido el amor. Y Dios es amor. No hay santidad si no hay amor. Porque el que no tiene amor no ha conocido a Dios. Entonces, si usted no conoce a Dios, ¿a qué Dios predica usted? ¿Qué Dios predica usted si usted no conoce a Dios porque usted no tiene amor? Estamos revestidos de poder. Cuando usted se esfuerza, estamos revestidos de poder. Dios no va a permitir que usted en su esfuerzo sea avergonzado, como no lo permitió con Daniel. Dios le va a dar la victoria. Podemos guardarnos en santidad si hacemos voto de no contaminarnos con las cosas del mundo. Estamos en el mundo, mas no pertenecemos, no nos contaminemos con las cosas del mundo. Usted puede operar en este mundo, dirigido con el poder del Espíritu Santo. Usted tiene que guardarse. Si usted ve debilidad en su vida, en alguna área, no se haga el super chayallín y apártese de ahí y permítele a un fuerte de su ministerio entrar en esos lugares. Si usted tuvo problemas de droga, problemas de alcohol y todavía está luchando con eso, no tente al diablo. Permítale a la persona indicada, idónea, con sanidad en esas áreas, poder llegar. O usted ir acompañado con personas que les puedan levantar las manos, como se lo hicieron, como dice, por cualquier tipo de caída, de recaída, o cosa que le pueda presentar el enemigo en medio de la batalla que va a presentarse en el evangelismo, en la conquista del territorio. Entonces, estamos revestidos de autoridad y poder. Digan amén. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Levanta los ojos y mira. Levanta tus ojos a los montes. Ahí donde tú tienes que levantar tus ojos, a los montes. Yo te quiero dar las gracias. Gracias porque pudiste estar presente en este tema de la santidad. Hoy tuvimos una gran conquista, una gran bendición. Estuvimos como capellanes trabajando con un grupo de personas, hermanos de diferentes iglesias en toda Miami, conectando al más necesitado con el pan de la iglesia, conectando al más necesitado con conexión divina, con el pan de vida, con el pan de la iglesia. Entonces yo quiero darte la bendición, quiero darte las gracias y recordarte que me puedes seguir por el canal de YouTube Obispo Victorio Donato y suscribirte allí y darle la campanita para que te lleguen todos los mensajes. Y acuérdate que todos los jueves a las 7 de la noche estamos en el programa Un Cafecito con el Obispo y los domingos a las 11:30 de la mañana en nuestro servicio dominical. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Bendiciones.